Hola a todos, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. El tema de hoy es química inorgánica. Explicaremos de manera detallada la nomenclatura y formulación de esta disciplina, brindando apuntes para su posterior estudio. Les pido por favor que se queden hasta el final del video, ya que les tengo preparado preguntas que han venido en exámenes anteriores. Sin más por el momento, comenzamos. La nomenclatura se define como el conjunto de reglas o fórmulas que se utilizan para nombrar los compuestos químicos inorgánicos. En química se utilizan ecuaciones químicas para representar alguna reacción o proceso, para mostrar las sustancias que intervienen y los productos obtenidos, así como para indicar qué cantidad de cada sustancia se requiere. Durante décadas, el nombre de los elementos de los compuestos estuvo sometido a la voluntad de algunos químicos. En ocasiones se le llamaba de un modo pintoresco y en otras de forma algo graciosa. Estos nombres causaban confusión y dificultaban la difusión del conocimiento científico. Bien, actualmente la IUPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, es la máxima autoridad en materia de nomenclatura química, la cual se encargará de establecer las reglas correspondientes. El número o estado de oxidación es un número entero positivo o negativo, que se utiliza para describir la capacidad de combinación con base en ciertas reglas, las cuales nos proporcionan un método de contabilidad electrónica. Nos basaremos en este número de oxidación para poder combinar elementos inorgánicos. El número de oxidación va a variar dependiendo del grupo o familia de la tabla periódica. Si es el grupo 1, será de 1, grupo 2, 2, grupo 3, 3, grupo 4, 4, grupo 5, 4, y así sucesivamente, de mayor a menor y de mayor a menor. Función química es un término que utilizaremos como sinónimo para compuesto químico. Las funciones químicas inorgánicas están constituidas por el conjunto de elementos que tienen propiedades químicas muy semejantes, debido a que en sus moléculas existen uno o más átomos iguales. Un grupo funcional está constituido por una agrupación de átomos comunes a todos los compuestos de una misma función. En química inorgánica existen 5 funciones principales o 5 divisiones de compuestos: óxidos, hidróxidos, hidruros, ácidos y sales. Dividiremos los compuestos químicos inorgánicos entre 5 y 8 grupos. Los óxidos básicos u óxidos es la mezcla entre un metal y un oxígeno. Los óxidos ácidos o anhídricos, la mezcla de un no metal con un oxígeno. Los hidróxidos serán la mezcla de un metal con un radical OH. Los hidruros serán la mezcla de un metal más un hidrógeno. Los ácidos los dividiremos en dos: hidrácidos y oxiácidos. Los hidrácidos será la mezcla de un hidrógeno más un no metal, y los óxido-ácidos serán una mezcla de un hidrógeno, un metal y un oxígeno. Las sales aloides serán la mezcla entre un hidrácido y un hidróxido, y las oxisales serán la mezcla entre un metal, un no metal y un oxígeno. Comenzaremos con los hidruros. El hidrógeno se combina no solo con elementos no metálicos, sino también con algunos de los metales más activos. Estos compuestos binarios de hidrógenos con algún metal reciben el nombre de hidruros. Para la notación de estos compuestos, primero se escribe el símbolo del metal y enseguida el hidrógeno, el cual actúa en estos compuestos como un monovalente negativo -1, aunque variará dependiendo el grupo. Como veremos abajo, cada grupo tendrá una valencia un poco distinta. Bien, en cuanto a su nomenclatura, es semejante a unos compuestos que veremos posteriormente llamados óxidos metálicos e hidróxidos. Simplemente se leerá de hidruro de y el nombre del metal del que se trata. Cuando el metal tiene valencia variable, esta se escribe al final del nombre, entre paréntesis y con número romano. En la nomenclatura común se agregan los sufijos oso cuando el metal actúa con su menor valencia e ico cuando lo hace con su mayor valencia. Existirán dos tipos de hidruros metálicos e hidruros no metálicos. Los hidruros metálicos son compuestos binarios formados por la combinación del hidrógeno con ciertos metales. La nomenclatura es la misma que ya mencionamos: hidruro más el nombre metálico. Se escribe sodio más hidrógeno, el nombre sería hidruro de sodio. Los hidruros no metálicos son compuestos binarios formados por la combinación de un elemento no metálico con el hidrógeno. Los clasificaremos en dos tipos: hidruros especiales y no especiales. Los especiales son no metales de los grupos 3A, 4A y 5A.
En cuanto a su clasificación, es la misma que la anterior. Se pondrá el nombre hidruro y el nombre del no metal. En el caso de los especiales, se pondrá la terminación del elemento con el término hidrógeno. Por ejemplo, cloruro de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno y cloruro de hidrógeno. Los óxidos son compuestos binarios que se forman cuando un metal o un no metal se combina con el oxígeno. El oxígeno es un elemento fundamental para el desarrollo de las actividades del hombre. De principio, la Tierra sin oxígeno resultaría inhabitable para todos los organismos del mundo, entre ellos el ser humano. En realidad, los únicos organismos que pueden vivir sin oxígeno son algunas bacterias. Además de sustentar la vida, el oxígeno líquido sirve incluso como combustible de naves espaciales. Cuando el oxígeno se combina o reacciona con los metales, forma una clase de compuestos llamados óxidos metálicos o simplemente óxidos. Los óxidos de los metales más electropositivos forman compuestos llamados bases u óxidos básicos, al combinarse con el agua. Las propiedades que caracteriza a estos compuestos reciben el nombre de función óxido básico. Para nombrar estos compuestos de acuerdo con la IUPAC, en primer lugar se indica la palabra óxido y en segundo se da el nombre del metal correspondiente. Cuando el metal tiene valencia variable y forma dos óxidos, se indica el nombre como se mencionó, y al final de este se escribe entre paréntesis la valencia del metal con números romanos. Anteriormente, al nombre de los óxidos de metales con valencia variable se le agregaban los sufijos oso e ico, el primero cuando el metal actúa con su menor valencia, y el segundo cuando actúa con su mayor valencia. A esta nomenclatura se le llama nomenclatura común o nomenclatura tradicional. Y aquí vemos los tres tipos principales de nomenclatura. La nomenclatura tradicional, en la cual se utilizan más los prefijos y sufijos. La nomenclatura stock utilizan números romanos y la nomenclatura sistémica de la IUPAC se utilizan prefijos solamente. Al combinarse con los no metales, el oxígeno forma compuestos llamados óxidos no metálicos o anhídridos. Según la IUPAC, para su nomenclatura se atiende al número de átomos de oxígeno y del no metal que haya en la molécula, usando los prefijos numéricos mono, di, tri, tetra, peta, etc. Esto se realiza así puesto que los no metales, al combinarse el oxígeno, lo hacen con valencias positivas cuyo número es variable. En la nomenclatura común se nombra primero la palabra anhídrido. Si el no metal tiene más de dos valencias, se utiliza la terminación oso. Para menor valencia eico. En caso de que el no metal tenga más de dos valencias, la terminación del compuesto se da como se ilustra en la imagen de la presentación inferior. Los hidróxidos o bases están formados por un metal y un radical hidroxilo, OH. Químicamente, los hidróxidos se obtienen al hacer reaccionar un óxido metálico con agua. Estos compuestos se caracterizan por contener en su molécula el grupo oxidrilo o hidroxilo, OH, con una monovalencia negativa de -1. Para la anotación de estos compuestos primero se escribe el símbolo del metal y enseguida el OH. En cuanto a la nomenclatura, es semejante a la de los óxidos metálicos. Simplemente se lee hidróxido de y el nombre del metal del que se trata. Cuando el metal tiene valencias variables, esta se escribe al final del nombre, entre paréntesis y con número romano. En la nomenclatura común se utiliza la terminación oso para el metal de menor valencia e ico para el de mayor valencia. Los ácidos son sustancias que liberan iones hidrógenos cuando se disuelven en el agua. Existen dos tipos de ácidos, los hidrácidos y los oxiácidos. Los oxiácidos se forman al hacer reaccionar un óxido no metálico o anhídrido con agua. Estos ácidos están formados por hidrógeno, un no metal y oxígeno, de ahí su nombre de oxiácidos. Para la notación de estos compuestos se indican los símbolos de sus constituyentes, hidrógeno, no metal y oxígeno. Para su nomenclatura, primero se indica el nombre genérico ácido y posteriormente el nombre del no metal que contiene, con los prefijos y sufijos que se indican en la parte inferior como hemos visto. Un ejemplo, ácido nítrico.
Para conocer la valencia del no metal tendremos que realizar una suma, cuyo resultado sea cero, sumando el número atómico del oxígeno, del hidrógeno y sus valencias con cierto número que asignaremos al no metal, nos tiene que resultar cero. Y ese número que asignamos, si nos da cero, es el número de valencia del no metal. Los hidrácidos se forman mediante la unión de un hidrógeno con un metal. Para escribir su fórmula se coloca primero el hidrógeno y después el no metal. En este tipo de compuestos, el no metal trabaja con valencia negativa fija, la cual se calcula restándole 8 al número romano que representa el grupo. Por ejemplo, el oxígeno pertenece al grupo 6A y la diferencia de 6 menos 8 es menos 2, por lo que la valencia fija negativa del oxígeno y de todos los no metales del grupo 6A es menos 2. En cuanto a su nomenclatura, en primer lugar se dice el nombre genérico ácido y después el nombre del no metal, con la terminación hídrico. Un ejemplo sería ácido clorhídrico como el que estamos representando. Las sales son compuestos que resultan al sustituir los hidrógenos de los ácidos por un no metal que se forma por la unión del anión del ácido, H positivo, y el catión de la base OH. El resultado de esta combinación es la reacción denominada neutralización. Existen dos tipos de sales: sales aloideas que resultan de sustituir los hidrógenos de un hidrácido por un metal, y las oxisales, que resultan de sustituir los hidrógenos de un oxiácido por un metal. Las sales aloideas resultan al hacer reaccionar un hidrácido con un hidróxido o base. Para la notación de una sal aloidea se escribe primero el símbolo del metal y luego del no metal. El no metal trabaja en este caso con valencia negativa fija. En cuanto a su nomenclatura, se nombra primero al no metal con la terminación uro y al final al metal correspondiente. Si este tiene valencia variable, se indica con un número romano entre paréntesis. Puede también utilizarse la terminación oso-ico. Algunos ejemplos son la más común, la sal de mesa, cloruro de sodio, sulfuro de calcio, bromuro de cobre o bromuro cóprico, yoduro de aluminio, fosfuro de cobre. Nuestro último compuesto inorgánico son las oxisales. Cuando reacciona un oxiácido con un hidróxido, se obtiene una oxisal y agua. Una oxisal está formada por un metal, un no metal y un oxígeno. Para la notación de las oxisales se escribe primero el metal y enseguida el anión o radical de acuerdo a la nomenclatura. Se indica primero el anión o radical y luego el metal. Los aniones o radicales derivan de los ácidos. Cuando se eliminan uno o todos sus hidrógenos, la valencia del anión representa el número de hidrógenos eliminados. Si el ácido termina en oso, la terminación del anión será ito, pero si termina en nico, su terminación será ato. Si el metal tiene valencia variable, esto se indica al final del nombre, escribiendo la valencia con números romanos, entre paréntesis, o se hace uso de las terminaciones oso e ico. Algunos ejemplos de oxisales son el nitrato de sodio, el carbonato de calcio, el sulfato de cobre o sulfato cuproso, el fosfito de hierro o fosfito férrico. Con esto terminamos el tema del día de hoy. En la descripción les dejaré videos que explican de manera detallada cómo hacer la nomenclatura de cada compuesto inorgánico, así como les dejo preguntas que han venido en exámenes anteriores. Les agradezco mucho su tiempo, les pido por favor que se suscriban al canal, lo compartan, le den like y activen las notificaciones. Sin más por el momento, hasta luego.